Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren sanos, que sus familias también se encuentren sanos y que se encuentren también pues dentro de sus casas haciendo el distanciamiento social que tan importante es en estos días para evitar pues que haya una cifra de fallecimientos muy elevada, que ese es el principal riesgo que tiene esta epidemia, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a nuestra clase, nuestra sesión 20 del curso del día jueves 2 de abril. Y bueno, lo que vamos a tratar a continuación viene siendo la continuación, la parte, ahora sí llegamos al final de todo este análisis que hemos tenido a lo largo ya de varias semanas acerca de probabilidad pretest, probabilidad posttest. ¿Para qué? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanto análisis? ¿Para qué tanta quebradera de cabeza? Bueno, retomemos un poquito nuestra línea horizontal de probabilidad. Recuerdan que les he platicado que como tenemos un paciente, nunca tenemos la certeza de que no tiene cierta enfermedad, pero tampoco tenemos la certeza de que la tenga. Estamos, digamos, en un punto intermedio entre la probabilidad 0 y la probabilidad 100 de que tenga enfermedad. Lo podemos dibujar con una línea. ¿Verdad? Estamos entre el 0 y el 100, entre el 0 y el 100, y bueno, pues podemos seleccionar con base en nuestro conocimiento, en los síntomas que tiene el paciente, en la epidemiología de la enfermedad y del lugar, pues podemos seleccionar una probabilidad pretest de un 25% o 30%, y esta probabilidad pretest pues la vamos a ir aumentando a medida que las pruebas o las mediciones que hagamos pues vayan resultando positivas o negativas, vamos aumentando la probabilidad. ¿Qué tanto hay que aumentar la probabilidad? ¿Hasta qué tanto? Vamos a hacerle a un paciente medición tras medición, tras medición, tras medición hasta llegar al 100. Pues no, no tiene caso, no tendría caso. Tenemos que alcanzar una zona de seguridad de tratamiento. Y entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de esta línea de 0 a 100 tenemos tres áreas, tres zonas que están diferenciadas por dos líneas que se llaman umbrales, ¿verdad? Y entonces tenemos pues que hay una primera línea que le llamamos umbral de medición y hay una segunda línea que le llamamos umbral de tratamiento. Umbral de medición y umbral de tratamiento. ¿Qué significa umbral de medición? Bueno, umbral de medición significa la probabilidad a partir de la cual está indicado hacer la medición, la propia medición, ¿verdad? Es decir, si en este caso, por ejemplo, mi probabilidad pretest es menor al umbral de medición, pues no tiene caso hacer la medición. Tengo muy pocos datos clínicos que me justificarían hacer la medición, ¿verdad? Para hacer la medición, nuestro paciente tendría que estar por acá. Entonces, a esta área, es decir, lo que está antes del umbral de medición, pues le llamamos área de no medición, ¿verdad? Área de digamos, este, pues no darle mucha importancia al problema. Posiblemente los síntomas o los no síntomas del paciente pues me justifiquen que yo mantenga una actitud de observación, nada más. Como muchos casos, muchos síntomas que nos narran las personas, pues los vemos y decimos, bueno, a lo mejor tiene algo, sin embargo, no se considera justificado hacer una medición. Es el caso de este paciente. ¿Qué le diría a este paciente? Pues tranquilo, come bien, hace ejercicio, lo que sea, y bueno, si te sientes más mal, pues entonces a lo mejor te coloca aquí y ya se justifica hacer la medición, ¿verdad? Entonces esta área le llamaríamos el área de no medición. El área que va entre el umbral de medición y el umbral de tratamiento, pues es el área de medición. Aquí en esta área se justifica hacer la medición, pero todavía no se justifica dar el tratamiento. Para dar el tratamiento tengo que colocar a mi paciente en esta área de acá,
poderle dar el tratamiento. De la misma manera, si mi paciente me narra tantos síntomas como para que yo, en lugar de ubicarlo aquí, pues yo desde mis síntomas ya lo estoy ubicando acá. Si me da tantos síntomas y encuentro en la exploración tantos datos que lo coloco aquí, pues ¿para qué hago la medición? Voy directo al tratamiento. Esta se llama el área de tratamiento, ¿verdad? Entonces tenemos 3 áreas definidas: área de observación, área de medición, área de tratamiento, separadas por 2 umbrales. El umbral de medición, también llamado umbral de test o umbral de prueba, y el umbral terapéutico o umbral de tratamiento. ¿Cómo calculamos dónde se encuentran estos umbrales? Bueno, hay un par de fórmulas que les voy a transmitir a continuación para calcular primero el umbral de medición y después el umbral de tratamiento, pero que toman en cuenta factores interesantes. ¿Qué se les ocurre que es importante para decidir o para, digamos, fijar el umbral de medición? Bueno, pues tenemos los factores que se toman en cuenta. Pues en primer lugar, el factor más importante es el test, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es el test? ¿Es un test bueno? Si es un test bueno, pues a lo mejor lo hago desde acá. Si el test es malo, pues a lo mejor lo hago acá. O sea, sí, depende mucho de la calidad del test, de la veracidad con que me reporta resultados. ¿Y cómo sabemos qué tan bueno es un test? Pues dividimos a su sensibilidad sobre 1 menos especificidad, y eso se llama la razón de probabilidad positiva. Entonces, este es el primero de los factores que vamos a tomar en cuenta en un test, la razón de probabilidad positiva. Y el segundo de los factores muy importante que se toma en cuenta es el beneficio y el riesgo que tiene la intervención que yo le voy a dar al paciente por el diagnóstico que voy a alcanzar. Entonces, beneficio, riesgo. El beneficio y el riesgo. ¿Qué es el beneficio? ¿Qué es el beneficio? Bueno, pues el beneficio es la proporción de pacientes enfermos, de pacientes que reciben algún beneficio o se curan a consecuencia del tratamiento que le voy a aplicar. No necesariamente el beneficio se mide en curaciones, no. El beneficio se puede medir no necesariamente en curación, sino en mejoría de síntomas, se puede medir en alcanzar una supervivencia X, 1 año, 2 años. En fin, el beneficio no necesariamente implica curación. El beneficio implica, se usó tal tratamiento y hubo una mejoría, digamos, duradera o permanente, no necesariamente permanente. Ese es el beneficio. ¿Qué proporción de pacientes alcanzan ese beneficio? ¿Verdad? Entonces, aquí hay que ser muy cuidadoso con la información que se recibe porque a veces los tratamientos que damos no son los tratamientos únicos. Se dan a veces mezclas de tratamientos y la parte que le corresponde a un medicamento o al otro, pues no es exactamente la decisiva, ¿verdad? Pero contribuye en algo, y esa contribución, esa pequeña contribución, esa diferencia que hay entre el aplicar o no aplicar un medicamento auxiliar, la diferencia que hay. Bueno, si por ejemplo utilizo cortisona y aparte uso aspirina, ¿verdad? Y bueno, a veces uso cortisona sin aspirina, y la diferencia en beneficio que se observa en una y en otra es X. Bueno, ese X sería ese beneficio de la aspirina, ¿verdad? No tomaría como beneficio de la aspirina el efecto combinado de la cortisona y la aspirina, sino nada más la diferencia que corresponde a la aspirina. ¿Sí me doy a entender?
Entonces el beneficio hay que ser cuidadoso, ¿verdad? El beneficio no necesariamente es curación, es simplemente mejoría duradera, no hablo de mejoría de un día, pero que haya un criterio de mejoría y que ese criterio se cumpla. La proporción de pacientes que tienen esa mejoría es lo que se llama el beneficio, ¿verdad? Y por su parte, el riesgo es otro concepto importante. El riesgo de un tratamiento es la proporción de sujetos que tienen, de sujetos no enfermos, a los que les di el tratamiento, pues por investigación o fueron falsos positivos y les di el tratamiento, ¿verdad? Y bueno, el riesgo es qué proporción de ellos, de los no enfermos que recibieron el tratamiento, desarrollaron algún problema, digamos, considerable de salud. No hablo de una cefalea, por ejemplo, o una náusea, eso no cuenta como riesgo, pero sí, por ejemplo, pues haber perdido el trabajo durante un mes, haber tenido dolor importante durante una semana, todo eso es riesgo, ¿verdad? Y entonces la proporción de personas que tienen un riesgo de cualquier tipo, de muerte, de incapacidad, de dolor importante, cualquier riesgo que altere significativamente la salud, no hablo necesariamente de morirse, sino de alterar significativamente la salud, pues cuenta como riesgo, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que forman parte de nuestra ecuación para encontrar el umbral de medición. Y la fórmula es la que sigue. Nuestro umbral de medición es igual a 1 sobre la razón de probabilidad positiva por el cociente de beneficio contra riesgo más 1. El umbral de medición es igual a 1 sobre la razón de probabilidad positiva multiplicando al cociente del beneficio sobre riesgo y todo esto sumado a 1. Y ustedes se preguntarán, caramba, bueno, la ecuación está fácil, pero ¿dónde consigo la información? Bueno, del test no debe haber problema, porque ya saben ustedes que los datos de sensibilidad y especificidad que se necesitan para calcular la razón de probabilidad positiva, pues ustedes los pueden conseguir en la página de Get the Diagnosis. Ahí pueden conseguirlos y no debe ser ningún problema para ustedes, ¿verdad? Entonces eso está resuelto. Beneficio y riesgo. ¿Dónde consigo datos de beneficio y riesgo? Bueno, ustedes ya cursaron farmacología. Entonces ya tienen una idea de la mayoría de los fármacos, tal vez no la mayoría, pero sí algunos fármacos, ya saben pues cuál es el beneficio y cuál es el riesgo. Si lo quieren conocer con mayor precisión, la fuente más confiable para conocer estas cifras serían los archivos de Cochrane. Entonces habría que meterse a cochrane.org y pedir ahí los reviews, las revisiones de los tratamientos que ustedes quieren considerar para que ahí se fijen en las cifras de beneficio y de riesgo que reporta Cochrane. Sería la fuente más confiable, ¿verdad? Pero el problema es que en Cochrane ustedes van a invertir 1 hora en la búsqueda. Inténtenlo hoy, van a ver que sí lo van a encontrar, pero se van a tardar 1 hora, ¿verdad? Todas estas cifras es algo que le hemos dedicado bastante tiempo, ¿verdad? Entonces ya las traemos en la cabeza, estas cifras, pero bueno, si no las tenemos en la cabeza y no queremos ir a Cochrane, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos utilizar un remedio mexicano que se llama el PLM. ¿Verdad? Si ustedes buscan PLM, en México van a encontrar una página de descripción de medicamentos
que va a ser muy útil. Ahí van a encontrar varios incisos. Uno de ellos se llama indicaciones terapéuticas, ¿verdad? O, perdón, actividad farmacológica. Actividad farmacológica, ahí van a poder encontrar el beneficio, ¿verdad? Y en el inciso correspondiente a efectos adversos o efectos secundarios, pues van a poder encontrar el riesgo. Entonces ahí es donde pueden ustedes basarse para encontrar la información de estos datos, ¿verdad? Vamos a hacer un par de ejercicios, si no tienen inconveniente, para tratar de identificar el umbral de medición en algunas situaciones clínicas más o menos familiares con ustedes, ¿verdad? Entonces imaginémonos un caso de una mujer de 40 años que tiene un cólico vesicular. Tiene un cólico vesicular y bueno, nos cuenta ahí estamos platicando con ellas, fíjate que me duele la vesícula, yo quiero ver si me tengo que hacer ultrasonido. Entonces nosotros pensamos inmediatamente, bueno, es una mujer de 40 años, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un problema en su vesícula? Bueno, pues a lo mejor tiene un 10, un 20% de probabilidad. ¿Qué tanta probabilidad se necesita para pues indicarle la medición? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a meternos aquí en Data Diagnosis, ¿verdad? Y ahí encontramos que la sensibilidad del ultrasonido, el ultrasonido de la vesícula tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad de 99%, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí una sensibilidad de 84 y una especificidad de 99, ¿verdad? Y en cuanto al tratamiento, tenemos que el beneficio de un tratamiento, es decir, hay que preguntarle, ¿y realmente te vas a operar si te sale positivo? Porque si no te quieres operar, pues ni te buscamos, ¿verdad? No, que sí, si sale algo yo sí me opero. Bueno, ok. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuántos pacientes se benefician de quitar la vesícula? ¿Cuántos creen? No son el 100%, ¿verdad? Hay aproximadamente un 10% de pacientes que les quitan la vesícula y de todas maneras tienen cólicos vesiculares. Entonces, el beneficio de la cirugía sería por ahí del 90%, que sería el beneficio que ponemos aquí, 90%. ¿Y cuál es el riesgo de hacerle una extirpación de vesícula? ¿Qué porcentaje de pacientes van a tener dolor intenso, van a dejar de trabajar, van a estar incapacitados durante un tiempo prolongado? Pues todos, ¿verdad? Todos. Entonces, el riesgo pues es de 100%. Vamos a calcular entonces con estas cifras cuál es el umbral de medición para solicitar un ultrasonido de la vesícula biliar. Entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre la razón de probabilidad positiva, pues es la sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Esto es 16 en el numerador y 1 en el denominador. Entonces la razón de probabilidad positiva es 16. En el segundo elemento tendríamos el cociente de beneficio sobre el riesgo. 9 sobre 100 o 9 sobre 10 o 90 sobre 100, ¿qué nos da? Pues es 0.9. Entonces esto es igual a 1 sobre 16 por 0.9. Vamos a ver cuánto nos da. Hagan ustedes en su cuaderno. 16 por 0.9. Esto es igual a 14.4. ¿Verdad? Más 1 sería 15.4. 1 sobre 15.4, ¿cuánto resulta? Vamos a hacerlo. Entonces, 1 entre 15.4. Esto nos da 0.065. 0.065. Que esto es igual a 6.5%. 6.5%. ¿Qué es el 6.5%? Pues es el sitio donde tengo que colocar mi umbral de medición. Con 6% está indicado hacer una medición. ¿Por qué tan poquito? Pues porque la prueba es muy buena.
La prueba es bastante buena, tiene el 99% de especificidad, ¿verdad? La prueba es muy buena y bueno, tenemos también una relación beneficio-riesgo bastante buena, ¿verdad? Entonces, cuando la prueba es buena y cuando el tratamiento es bueno, se baja el umbral de medición. Cuando la prueba es mala y el tratamiento es malo o no existe tratamiento, el umbral de medición queda hacia arriba, ¿verdad? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo, vamos a borrar esto de aquí. Tenemos la duodenitis por Helicobacter pylori, que seguramente ya vieron ustedes en sus clases de gastroenterología. Pues es el paciente que dice, ay, tengo colitis, ¿verdad? Porque tengo un dolor aquí epigástrico y está molestándome constantemente. Es una duodenitis. Pensamos nosotros en una duodenitis, a lo mejor tiene Helicobacter pylori. ¿Le mando la prueba o no le mando la prueba? Carambas, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo está. Y entonces digo, bueno, la prueba más inocua, la menos molesta para el paciente, es la prueba que se llama el antígeno fecal. Es decir, en materia fecal se puede buscar el antígeno de Helicobacter. Y la prueba fecal de antígeno, según Get the Diagnosis, la prueba fecal tiene 87 de sensibilidad y 70% de especificidad. ¿Verdad? ¿Cuál es el beneficio-riesgo que nos informa la literatura? Bueno, el beneficio viene siendo del 90%, es decir, curación de Helicobacter con el tratamiento antibiótico, 90%, pero tenemos un 30% de molestias importantes a consecuencia del tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo nos queda nuestro cálculo entonces? Tenemos que va a ser 1 sobre la razón de probabilidad positiva, que viene siendo 13 sobre 30. 13 sobre 30. Esto nos da 0.43. Nuestra razón de probabilidad positiva es 0.43. Nuestro balance beneficio-riesgo 90-30 es 3. Y todo esto más 1, lo cual nos da a 1 sobre 0.43 por 3. Esto nos da 1.3. 1.3 más 1. Esto nos da 1 sobre 2.3. 1 sobre 2.3. Y esto nos da 43, 0.43. 0.43, que viene siendo un 43%. 43%, es decir, mi umbral de medición estaría cerca de la mitad. ¿Por qué está tan alto este umbral de medición? Bueno, pues en parte porque la prueba es maleta. La prueba es maleta y también tiene mucho que ver, aunque el tratamiento es bueno, la proporción es buena, pero el hecho de que la prueba sea mala me hace que, bueno, la voy a solicitar, pero solamente si tengo suficientes elementos clínicos para una probabilidad pretest del 43%. ¿Verdad? Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar para dar paso a nuestro caso clínico. Les quiero proponer que la próxima semana, que sería la semana de vacaciones, continuemos trabajando aquí, dado que pues nadie vamos a poder salir de la ciudad por la situación de la cuarentena, nos vamos a quedar aquí, pues entonces vamos a seguir trabajando y esto tiene la ventaja para ustedes de que les terminamos el curso antes, vamos a terminar el curso antes y les voy a dejar el espacio de mis clases para que puedan adelantar con las otras clases que tienen rezagadas. Entonces, esa sería la ventaja. Si una cuarta parte del grupo no está de acuerdo en avanzar la próxima semana, bueno, pues no lo hacemos, nos quedamos. Pero si la mayoría está de acuerdo en que avancemos, voy a pasar lista, pero no sancionaré a los que no estén presentes en el pase de lista, ¿de acuerdo? Entonces, háganme saber, por favor, su resolución. Espero que todos favorezcan la opción de continuar.
para no interrumpir nuestro curso y que nos podamos ver entonces el próximo martes. ¿Verdad? Que tengan buen fin de semana, no pisten, mantengan el distanciamiento social, cuídense mucho, cuiden mucho a sus papás, a sus abuelos y nos vemos el martes próximo.